vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, verso 13, y lo vamos a juntar con Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, para efectos de resumen. Dice así Hechos 1, 13, y entrados, aquí está, subieron al aposento alto. Ya estaban ahí los discípulos de Jesús subiendo a un lugar que le llamaban el aposento alto, o sea, era como un lugar de 2 pisos, donde moraban, o sea, donde vivían. El aposento alto era una casa, y miren todos los que estaban viviendo ahí: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Miren todos los que, cuando Jesús es arrestado, todos se dispersan en el huerto de Getsemaní. Ahora los vemos a todos, ¿cómo? Juntos, miren. Y el libro de Hechos, el capítulo 2, los versos del 1 al 4 dice así: y de repente, cuando estaban ahí morando en el aposento alto, dice Hechos 2, del 1 al 4, lee desde el 1, por favor, para poder entenderlo mejor. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era su fiesta, estaban todos unánime juntos, ahí en su aposento alto, ¿no? Ya no estaban dispersos. Entonces, eso es un solo corazón. Puede haber una situación anterior de dificultad, violenta, como lo que le ocurrió a Jesús, y a veces uno como que sucede algo, ¿no? Se desanima, se asusta, pero la idea es volver a estar juntos. Esa es la idea de un solo corazón. Entonces, ellos ya estaban todos unánimes juntos. Ahora sí, el versículo 2, gracias. Y de repente, estando juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, un viento fuerte que soplaba, el cual llenó, léalo conmigo, toda la casa. Estaban en una casa, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron en esa casa todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La formación, ese es el título de mi mensaje, ¿no? La formación original de la iglesia desde sus inicios, conocida como iglesia primitiva, pero ese nombre primitiva suena a no sé, ¿no? Pero en realidad es primitiva, quiere decir desde sus inicios. La iglesia desde sus inicios no se localizaba en el templo, sino en las casas. Eso que quede claro, porque es cierto, somos un solo corazón, pero también somos 5,000, pronto seremos 10,000 o 20,000, pero justamente se va a ver el calor de la unidad del corazón en estos grupos pequeños. Ahí es donde se va a distinguir, porque en medio de 10,000, ¿cómo yo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo aportar si soy un puntito en 10,000? Pero en un grupo pequeño, en una casa, ahí se va a notar si realmente tengo el carácter de Cristo. Entonces, esto lo sabía bien el apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo. Cuando él todavía no era Pablo, era Saulo, ¿qué cosa era? Era el perseguidor de estas casas. Dice Hechos capítulo 8, verso 3. Leámoslo juntos. Hechos 8, verso 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando, léalo usted, casa por casa, ¿no? Ahí donde estaban llenos del Espíritu, casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Todavía el Señor no le había aparecido, todavía era Saulo, y entonces, siendo enemigo de la iglesia, ¿por qué para él era trascendente o importante ir casa por casa? Para él era importante ir casa por casa para apagar aquella doctrina que a él le parecía: esto está mal. El Señor luego se le aparece y le dices: ¿por qué hincas al aguijón? O sea, ¿por qué me buscas de esa manera? Y él se sorprende porque él había sido entrenado de una manera distinta. Entonces él también tenía que aprender el evangelio. Hasta mientras que no ocurra eso, ¿qué le llamaba la atención a Pablo para ir casa por casa? Yo creo
yo creo que era porque, no sé, lo voy a decir en las palabras del Salmo 133, versículo 1, y después le digo por qué yo creo. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que a la gente a la que le simpatizamos, cuando nos ve en armonía, se une con nosotros, ¿no? Donde hay, como decía Celia Cruz, sabor y sandunga, todos quieren estar ahí. Yo recuerdo, yo tendría más o menos 15 años y había ido a mi primer quinceañero, ¿ah? Y me habían invitado en el colegio a un quinceañero. Y el lugar era pequeñito. Y cuando yo llegué dije, no creo que pueda entrar aquí porque el lugar era muy pequeño. Pero todo el mundo se metía, todos estaban bailando así, pero todo el mundo, ¿no? Intentaba. ¿Por qué? Y ahora lo voy a decir. ¿Por qué a Pablo le llamaría la atención? Le llamaría la atención porque hay tanta armonía. Y a la gente que le simpatiza, entran contigo, se armonizan contigo. Pero a la gente que no le simpatiza, esa armonía, no sé por qué les da pica. Se molestan de ver, esta fiesta, todos metidos ahí, y se enojan. Entonces, yo creo que sea por una o por otra, sea que porque te simpatizan o porque no simpatizan, la armonía de un solo corazón le llama la atención a la gente, y ya sea para que venga y se una o para que nos tumben el kiosco. La verdad, para que nos rajen, nos maleteen, pero igual aunque nos rajen y nos maleteen, esos fanáticos, esos locos, nosotros igual aquí seguimos, ¿no? Pero 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, dice lo siguiente: ¿por qué para nosotros esa armonía es importante? Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, vamos a decirlo en la versión David Sevilla, sean académicos, con títulos universitarios, de las Fuerzas Armadas, o sean amas de casa, o sean, no sé, con alguna vocación, o sean más blanquitos, más amarillitos, más altitos, más bajitos, pero esta armonía nos convoca a todos, y nos convoca a todos por igual. Cuando esta armonía se da con un solo corazón, es todos por igual. Cuando no hay un solo corazón, no es por igual. Una vez me llega, yo sé, los hermanos me tienen cariño, y como me ven así con el cuerpazo que tengo, siempre que llego, me dan mi plato, ¿no? Y a veces los que me conocen, justo llega el hermano así, le paso mi plato y le quitan. No, esto es para el pastor. Y el hermano, oye, pero el pastor me lo ha dado, ¿no? Es que yo en mi mente estoy todos por igual. Y sí, yo entiendo el corazón de las personas generosas. No, pastor, es que ese es para usted. Entiendo eso. Pero ese solamente es un ejemplo sencillo, pero la idea es de que en el corazón de todos, luego viene la hermana que me ha servido y dice, no, pastor, mire, ese es para usted porque sabemos que usted es bien delicadito y come poquito. Este es para el hermano, y ¡pum! Y yo digo, ya me entendió la idea final. La idea final es que tanto en mi pensamiento y en mi corazón como el de la hermana, conoce a cada uno, sabe lo que la hermanita come su verdurita nomás, el hermanito toma agua, no toma gaseosa. ¿Cómo nos vamos conociendo? Y no hay, pero este es súper importante o este no es importante, no. Ahí no hay judíos, ni griegos, ni amarillitos, ni blanquitos, ni altitos, ni bajitos, todos por igual porque todos hemos sido llenados con un mismo espíritu. Entonces, así fue la formación de la iglesia original. Pregunto, ¿por qué les funcionó?
siendo formados así, ¿por qué les funcionó? Porque ahora hay que darle la practicidad de la función. ¿Saben por qué les funcionó? ¿Por qué eran tan hogareñas, tan en casa? Porque tenían una característica, la hospitalidad. Eran muy hospitalarios. Hospitalidad significa, escuche bien, significa acoger con amabilidad y con generosidad. Ambas cosas, amabilidad y generosidad. Y su influencia da esperanza. Pastor, ¿por qué la hospitalidad, que es con amabilidad y generosidad, da esperanza? Les cuento, estábamos llegando a un pueblito que se llamaba Copacabana. Es un pueblo que sigue de Desaguadero, la frontera entre Perú y Bolivia. Los que han ido para allá saben cuánto el frío arrecia, saben que todo es barro, no hay el limeñito que está acostumbrado, ¿no?, a desayunar yogur con sus tostadas, ¿no?, con su tamalito. No, ahí llegas y hace un frío que te sirven un emoliente que están hirviendo, que mientras te lo vas tomando ya se enfrió. Imagínate que llegas acostumbrado a tu yogurcito, a levantarte en la mañana, a desayunarte en la panera, ¿no? Llegas y no tienes nada de eso. Y encima miras en tu bolsillo y tampoco tienes ni para el emoliente. Claro, a uno veníamos predicando de pueblo en pueblo, habíamos encontrado, éramos dos grupos misioneros. Uno, el grupo en aquel entonces de Hugo Blas y Sonia Reyes, que había partido primero, y el otro grupo que había salido bajo mi liderazgo con todos los alumnos de la escuela de discipulado. Y habíamos ido, y nos habíamos repartido los pueblos. Veníamos predicando y al comienzo sí llevamos algo de plata, pero empezamos a comer y nos gastamos todo. Llegamos a Desaguadero, era un desaguadero. Llegamos a Copacabana y los hermanos nos dicen, qué bueno que hayan venido. Y nosotros dijimos, qué chévere. Los hermanos nos van a recibir. Dice, pastor, estamos en 21 días de ayuno. Pero felizmente hoy es el día 21. Señor. Escúcheme, esa ruta te moja toda la ropa. Cuando tú subes por esos pueblos, de un pueblo a otro, llueve, te moja. A mí me había mojado, yo había llevado mi mochila, había traspasado la mochila, mi ropa interior, todo había mojado. Cuando yo estaba todo mojado, empapado, literal empapado, y quería cambiarme, mi ropa también estaba empapada. La hospitalidad de los hermanos, yo vi mi ropa secarse en sus ollas. Tenían unas ollas grandes, me dijeron, sácate todo, me dieron una mantita, me envolví en la mantita y luego vi cómo salía el humo de mi ropa de las ollas. Pero era lo que ellos tenían. Y luego los hermanos se habían juntado para matar una vaca entera, porque habíamos llegado nosotros. O sea, nosotros éramos 4 o 5 y de ahí el otro grupo que se iba a sumar a nosotros. Matar toda una vaca, para ellos una vaca vale, creo que la comida de medio año, un año. Escuchen, yo pude en ese momento llegar, porque estoy contando mi experiencia, diciendo, mi estómago está pegado a mi espalda, encima no hay mi yogur, no, mi chistris que estoy acostumbrado en la mañana. Pero cuando vi que mi ropa secaba, cuando vi que los hermanos mataban una vaca, ¡qué esperanza! Claro, la hospitalidad trae una influencia de esperanza para aquel que la recibe, pues. Llegamos a Orlando con toda mi familia. Orlando, uno se queda, pero así yo me quedé así pensando en los resorts, mirando un tren que salía del otro tren que iba de los parques del Orlando. Es una ciudad grande donde están todos los parques temáticos, ¿no? Un tren que salía de Disney con la gente y todo eso. Y llegamos a la casa de unos hermanos.
Los hermanos nos hicieron sentir, en un frigobar habían puesto todas las bebidas, en una canasta habían puesto frutas. Luego el hermano fue nuestro chofer de todo el tiempo que teníamos que ir a un lugar y a otro. Nos llevaban, nos atendían, la suegra del hermano cocinaba para nosotros para no tener que gastar en la calle. Cuando escucharon que nosotros con mi esposa estábamos de aniversario de bodas, ese día salieron temprano del trabajo y nos llevaron a cenar. O sea, ¿quién puede medir esta generosidad en la sierra, en la frontera? Y esta es lo mismo. Dígalo usted, un solo corazón. Y nos dio esperanza, porque uno cuando está en Orlando, con la plata que lleva y que alguien te agencie un poquito para que tu plata se estire, obviamente que te da esperanza. Pero eso no solamente pasa en la sierra o en un lugar lejano, también pasa acá en Emmanuel. Yo he tenido muchas experiencias de esperanza cuando he podido ver cómo la iglesia en casa se va formando y va floreciendo. Y es que cuando uno lo brinda todo, como mi hijo Mateo, llega alguien a la casa y el otro día me compré un juguito. Sí, me lo guardé para mí más tarde. Este juguito me lo voy a tomar más tarde. Llegó alguien de visita y Mateo se lo dio. Porque ha aprendido a ser generoso. Y está bien, ¿no? Está bien, hay que aplaudir, ¿no? La hospitalidad bíblica es un deber sagrado de tratar a los extraños y a los amigos por igual. No solamente es entre hermanos, también a extraños, a todos por igual. Miren en Génesis, pastor, ¿y por qué le he añadido que es sagrado? En Génesis 18 hay una historia, se la cuento por temas de tiempo. Abraham ve a 3 personas que vienen a su carpa en el desierto. Y Abraham es hospitalario con ellos. Él no sabía quiénes eran. Era lo que la Biblia le llama una teofanía, una presencia de ángeles, de Dios. No, esa parte ya no tengo tiempo para explicar, pero Abraham lo que ve es 3 personas en el desierto y los atiende. Esa muestra, por un lado yo dije que la generosidad, ¿qué cosa era? Era una influencia de esperanza. Pero la hospitalidad, era una influencia de esperanza, la hospitalidad. Pero la hospitalidad también es muestra de respeto. De respeto, ¿por qué? Porque Abraham al verlos, ¿saben qué cosa respeta a Abraham? El hecho de, para Abraham eran 3 personas. Abraham no sabía si eran ángeles, simplemente eran 3 personas. Es respeto por la creación máxima de Dios, el ser humano. Cuando uno es hospitalario, Dios siente que a Él lo estás atendiendo, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué más funcionaban las iglesias en casas? Porque eran funcionales, porque podían apoyarse unos a otros en ese entonces y también lo podemos hacer ahora. Gálatas capítulo 6 verso 2, lo vamos a leer rápido. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es apoyarse, es sobrellevar las cargas, los unos las cargas de los otros. ¿Qué más es apoyarse? Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué funcionaba la iglesia en el pasado, la iglesia original? Porque eran hospitalarios, pero también porque se apoyaban, porque llevaban las cargas los unos a los otros, porque se estimulaban al amor, llevando las cargas los unos a los otros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es apoyarse en los tiempos buenos y también en los tiempos no tan buenos. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve con un grupo pequeño, con un grupo red. En aquel entonces mi madre estaba delicada de salud. Nos habían cortado la luz, todo un caos. Yo todavía estaba estudiando en la universidad
y yo conocí a Carlos Vilca. ¿Cuántos conocen a Carlos Vilca? Carlos Vilca lo conozco años, trabaja acá en contabilidad, en la administración de la iglesia. Y lo conocí en un grupo pequeño. Carlos Vilca se hizo amigo mío y juntos conocimos a la familia Cortés. Los Cortéses hacían honor a su apellido, eran bien corteses. Eran hospitalarios, nos apoyaban, ¿no? Y también ahí conocí a la que ahora es mi esposa. Entonces, la suma del amigo Carlos Vilca con los Cortéses, más la que ahora es mi esposa, yo sinceramente en ese tiempo que mi madre estuvo enferma, me sentí anímicamente muy apoyado, muy bendecido de su amistad, de su cariño, de su fortaleza, de sus oraciones, del momento más difícil para mi vida. Ellos siempre estuvieron conmigo. Dígalo usted. Porque tenían, ¿qué cosa? Un solo corazón. Ellos no veían, no, al contrario, cuando yo llegaba se alegraban de verme y yo llegaba con más ganas me daba más ganas de ir, porque en cambio cuando yo llegaba, esa parte va a salir en la grabación, pero ya pues que le salga, ¿no? Cuando yo llegaba a veces a la casa de la familia, yo sé que decían, seguramente ya nos va a pedir algo porque su mamá está enferma. A veces nuestra familia en Cristo es más familia que la sangre. Pero eso no quiere decir que también tuve mi familia, otra parte de mi familia, que mi mamá les había predicado y que habían conocido al Señor en el seno familiar. Y ellos también nos dieron la mano y nos apoyaron. Inclusive ahora, mi primo José Carlos, que ha venido de Nueva Jersey, la ha visitado mi mamá, que ha cumplido 92 años. Y ellos en Nueva Jersey, él congregaba acá en Emanuel. Y se fue hace unos años, ahora han abierto una iglesia, ella se ha casado y su cuñado es pastor. O sea, un solo corazón. También hay que contar el lado positivo, ¿no?, de la vida. Y para ir terminando, ¿por qué funcionaron las iglesias en casas? Porque fueron un refugio. Les cuento, dice que el apóstol Pedro lo habían encarcelado y es liberado, ¿no? Es liberado, caen los grilletes, ¿no? Y es liberado. ¿Y a dónde va Pedro? Sale corriendo Pedro. El libro, solamente les voy a dar la cita, el libro de Hechos, capítulo 12, verso 12, dice que sale corriendo y va a la casa de María. Porque para Pedro ese era un lugar de refugio, era un lugar donde había un solo corazón. ¿Y cuántos necesitamos hoy en día a dónde acudir, a dónde ir? A un lugar de refugio. Por eso son nuestros grupos red. Ahí son grupos de pastoreo, de edificación, de conexión, son grupos de comunión, de esa Eucaristía, de dar gracias a Dios. Y para terminar, Hechos capítulo 16, verso 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, escucha esta parte, ya voy a terminar, 3 minutos y termino. Esta mujer llamada Lidia, si me lo puedes poner en pantalla, era vendedora de púrpura, dice el verso 14 de Hechos, y lo voy a leer desde el 14, Hechos 16, 14 y 15. Era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora sí, el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí lo dice, ¿no? Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea, recién se había convertido, recién había conocido al Señor, ¿no? Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿No es acaso hospitalidad? ¿No es acaso apoyo? ¿Sí? ¿No es acaso un refugio en medio de tanta desesperanza, que alguien abra y se vuelva un solo corazón con nosotros? A mí me gustaría que al final de mis días alguien me mande una carta como esta:
Romanos capítulo 16, versos 3 y 4. Con eso termino. A mí me gustaría que alguien salude a la red de la familia Sevilla, ahí en su casa, ahí en su sala, donde preparamos algo sencillo, panes con jamonada, pero lo disfrutamos. Ahí en su sala, pequeña, pero todos apretaditos, pero todos gozándonos en el Señor. Ahí en su sala donde fui orando y me dieron una palabra de consejo. Ahí en su sala donde llegué y salió Mateo y me regaló un juguito. Ahí en su sala donde me recibieron con tanto respeto a la dignidad humana. Ahí en su sala donde no me dijeron tú eres blanquito, amarillito, altito o bajito, simplemente éramos todos por igual. A mí me gustaría que me manden una carta y me digan así: saludad a Priscila y a Aquila, saludad a Gabriela y a David, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Que alguien me envíe una carta y salude el ministerio en mi casa. Yo quisiera que ahora se pongan de pie todos los que han terminado su libro 5 de discipulado. Todos los que han terminado su libro 5 de discipulado. Ustedes pueden abrir ustedes los que han terminado su libro 5 de discipulado ya pueden abrir un grupo o red, si es que no lo han abierto. Si lo han abierto, bien, y si no, tienen la oportunidad de hacerlo. Y afuera vamos a poner unas mesas para que ustedes se interesen y digan: yo quiero ser hospitalario, yo quiero apoyar, yo todo lo que he aprendido en mi discipulado ahora lo quiero dar. Yo quiero ser parte de este solo corazón que acoge, que brinda refugio a las personas. Así que afuera hay una mesa para ustedes, tomen asiento. Ahora quiero que se pongan de pie las personas que ya no han terminado su libro de discipulado, pero son las Lidias o los Lidios, los que quieren dar su casa. Yo todavía no he terminado mi discipulado, pónganme un líder ahí, pero yo quiero dar mi casa. ¿Habrá alguien? Pueden ponerse de pie los que quieren dar su casa, ¿sí? No se sienta obligado. Otro dirá: bueno, yo no puedo dar mi casa, pero puedo reunirme con alguien en, no sé, en este espacio que yo tengo. Yo recuerdo, quiero contarles algo. Mi mamá trabajaba en una mueblería, tomen asiento. Pero ustedes también tienen la invitación de acercarse atrás y dejar su nombre y la dirección de su casa para que nosotros los contactemos. Pero yo recuerdo que mi mamá trabajaba en una mueblería y le pidió permiso a la dueña de la mueblería, que también era creyente, y le dijo: en este pedacito donde yo lo puedo limpiar el día que los trabajadores ya no vienen, porque ahí armaban muebles, aquí puedo juntarme con los hermanos a orar, a leer la palabra, a partir el pan. Y la dueña de la mueblería le dijo que sí. No era su casa, pues nosotros vivíamos en una casa que no se podía recibir gente, pero mi mamá se la ingenió para pedir permiso en un lugar y le dio el permiso, y ahí también nació una iglesia que luego plantó una obra en el Hospital Rebagliati. Las hermanas abrieron ahí. Entonces se puede hacer de muchas maneras, ¿ok? Y también pónganse de pie todos aquellos que anhelan en su corazón, que todavía están en ese proceso, pero anhelan levantar una red, ser líderes de red. Quienes anhelan, solo los que anhelan. Ok, ustedes sí, permítanme unos segundos. No quiero que, al contrario, quiero que se queden de pie. Ustedes que anhelan, han anhelado reino puro. Han anhelado aún seguramente de lo que no tienen o de lo que tienen, pero han anhelado todo darle al Señor. Ustedes lo que han hecho es como la viuda pobre, dar todo lo que tenían ahorita. Su corazón ha anhelado, no ha pensado, no sé, ¿no? Sino como un resorte. Y yo realmente los admiro. El sermón de la montaña.
el Sermón de la Montaña dice mucho sobre ustedes, ¿no? Sobre todo esa parte que dice bienaventurados. Yo lo resumiría: bienaventurados los que dispusieron su corazón para que el reino de los cielos se extienda. Esos son ustedes. Y yo simplemente lo que voy a hacer es bendecirlos por ese deseo de su corazón. Bendecir a los líderes, a los que han estudiado el discipulado, ya lo terminaron, a los que quieran dar su casa y a los que han anhelado ser líderes de red. Bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.